En los meses de abril a junio, dentro de las actividades pastoriles, se realiza el esquileo del ganado lanar con dos finalidades principales. Por una parte, desprender a los animales de la capa de lana que les ha protegido durante el invierno, y por la otra, para el aprovechamiento de esta materia prima tan importante en la industria textil. Los esquiladores de robres alcanzaron gran fama en muchos de los pueblos situados entre el llano y la montaña pirenaica. Hoy, algunos de esos expertos esquiladores, jubilados hace tan solo 5 años, han decidido reunirse en un corral para esquilar a mano un pequeño rebaño y demostrar que, a pesar de su avanzada edad, todavía tienen sus manos hábiles. La campaña de trabajo de estos hombres comenzaba con el esquilado del ganado de la montaña que pasaba el invierno en los pastos de la tierra baja. Entonces venían los montañeses que estaban por aquí lindante al pueblo y avisaban para esquilar. ¿Tú cuándo quieres? Tal fecha. Bueno, pues en Frula tenemos para 5 días, luego iremos a Susien, iremos a estas cosas, en fin. Y antiguamente mi abuelo y luego mi padre, pues eran los que organizaban, dijéramos, la marcha. O sea, pues vamos aquí, vamos allá, los que se contendían en cobrar y luego en repartir el dinero. Las cuadrillas de esquiladores estaban formadas por un cabecero o jefe que se ocupaba de contratar y ordenar el trabajo y por un grupo de hombres diestros con la tijera. Los pastores y propietarios del rebaño eran los encargados de trabar a los animales por sus patas para facilitar la labor. En las cuadrillas de esquiladores casi siempre iba algún niño que se iniciaba en el oficio alcanzando el botijo, llevando la burra a brevar o a pastar y, sobre todo, aplicando la ceniza o carbón para curar las heridas producidas por los inoportunos cortes. De vez en cuando viene bien un trago de vino para refrescar la garganta. Antaño, las tijeras de los esquiladores de robres se fabricaban en la villa de Sástago. Con la decadencia de la cuchillería sastaguina, tuvieron que buscar un proveedor de la provincia de Valladolid. Entonces venían, pero sin estos armazones. Esto se le llama albuardilla, y esto almadilla. Esto antiguamente lo haría mi abuelo, me imagino, y antes mi bisabuelo, tatarabuelo, y luego ya lo hacía mi padre. Iba al monte de Cillena, o aquí esto, con una rama de pino se hacía. Esto sirve para que los dedos no te hagan mal. Una buena tijera, bien afilada y reforzada con lana, era la principal herramienta del esquilador. Pero lo que también influía en un buen esquilado era la calidad de la lana. Para que la oveja tenga un esquilo bueno, hace falta 2 cosas. Primeramente, que esté floja de invierno y luego llegue la primavera y gane. Toda la suciedad que lleva en el lomo, al hacer el renuevo de la primavera, eso sube arriba. Entonces deja un medro que llamamos nosotros de 2 dedos o 3 y esa lana es suave. Entonces tú metes la tijera por debajo y eso es coser y cantar. Sin embargo, si te salen con albardas que decimos nosotros o con tierra, pues eso pues pedalear que trabajas y no adelantas. La lana esquilada era recogida por los propietarios del rebaño, que la guardaban en sacos hasta que los compradores pasaran a recogerla para suministrarla a las industrias textiles. Las ovejas ya han sido desprendidas de la lana y estos veteranos esquiladores han terminado definitivamente su trabajo. Estos hombres no subirán a la montaña para continuar su campaña de esquileo como lo hacían en las décadas pasadas. Simplemente guardarán las últimas tijeras como recuerdo de este viejo oficio tradicional. Afortunadamente, la saga de estos populares esquiladores no ha terminado. Manolo Broset, todavía en activo,
Es uno de aquellos aprendices que se iniciaron en las cuadrillas de Robres, aplicando el carbón en las heridas del ganado. Eso sí, ha sustituido la tijera por la máquina eléctrica. En la actualidad, Manolo Broset va solo a esquilar los rebaños de los valles pirenaicos. El desarrollo de su trabajo sigue la misma estructura que antaño. Los dueños del rebaño cogen y traban las ovejas. Manolo las esquila y los propietarios recogen y venden la lana. En una jornada de trabajo, Manolo viene a esquilar unas 200 ovejas y al final de la temporada llega a sumar unas 10.000 cabezas de ganado. Las cuchillas tienen que estar bien afiladas y la máquina engrasada para que se desplace suavemente por la piel. Algunas veces, este esquilador no puede evitar un corte que, de no estar bien curado, aquí en la montaña podría tener consecuencias fatales por la terrible cagada de la mosca en las heridas. Aquí en la montaña hay que estar preparado para todo. No es un pico que sea gordo, pero la mosca es peligrosa. Una vez que está cosido, esto se queda arreglado. Los miembros de esta familia del Valle Pirenaico de Benasque, además de trabar y soltar a los animales, se encargan de recoger los mantos de lana. El rebaño ya está esquilado y se puede soltar a pastar en la montaña. Con su piel descubierta, los animales podrán hacer frente al intenso calor estival de estas montañas. Mientras, el esquilador afila sus herramientas para acudir a otra casa del mismo valle, con la que, como todos los años, ya tiene acordada su visita. Nuestro amigo el esquilador empezó a aprender su oficio a los 8 años. A los 13 ya esquilaba con tijera y pronto dejó el oficio. A los 30 años decidió volver a esquilar y compró su primera máquina eléctrica. Durante las primaveras, de más de 25 años, viene recorriendo los pueblos del llano y la montaña, allí donde sus amigos, los ganaderos, le llaman para esquilar el rebaño. Hoy, Manolo Broset, a pesar del esfuerzo físico que requiere este trabajo, está orgulloso de sentirse el último representante de 5 generaciones de esquiladores de Robres. A lo mejor te sale bien el ganado y te animas a esquilar más. Otras veces te salen peor y sufres más. O sea, trabajando doble te sufres más. Y esto se lo querría dedicar a todos los esquiladores de Robres, que me emociona un poco, y a mi familia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.